radiosentidos.com.ar. Te deseo el mejor jueves posible. Para quien fue lector a mis 16 años de La Peste, la novela de Albert Camus, le doy la bienvenida a los originales en francés que están en la Biblioteca Nacional después de 70 años de publicación. En ese texto, Albert Camus plantea la situación en una ciudad donde las ratas invaden a la ciudad y las autoridades cerraron las compuertas de la ciudad para que no se propague. Pasaron las décadas y en Venecia bajó el agua. Al bajar el agua, los turistas se tuvieron que entretener con las ratas en todos los ámbitos en los que ellos estaban con seguramente una intermediación turística de la compra de la cantidad de días que habían elegido quedarse en Venecia, y así sucedió, y esto fue también momentos de comentarios en este ciclo, en Mañana, Tarde y Noche. Y ya con los originales en francés en la Biblioteca Nacional podemos asistir a ese fenomenal texto que vale la alegría de redescubrirlo, aunque sea leyéndolo en español, claro. En mi caso, por lo menos en mis 16 años, a los 16 años. Lo traigo a cuento, como en todos estos días lo he repetido, desde el momento en que me enteré, porque en la República de Peronlandia y sus vertientes, las ratas muchas veces han sido votadas, y además no hay lugar en el manejo del poder sin la existencia de esos roedores convertidos en ciudadanos, pero que tienen el accionar de las ratas. Esta cosa contaminante que significa la corrupción y la impunidad con respecto a la corrupción. Esta descripción lo que tiende es asociar en forma libre, arbitraria, esta búsqueda de coincidencias y contrastes del pasado y del presente. Y estamos con un héroe nacional que es Héctor Polino, alguien que tiene una vitalidad de los jóvenes 86 años que tiene y que anda de lugar en lugar tratando de alertar sobre lo que nos pasa como ciudadanos. Sentate ahí, así estamos cómodos. Héctor Polino es Consumidores Libres. No hay que decir que es abogado de Consumidores Libres, que la creó, que es una cooperativa. Es un sinónimo a partir de lo que hace por la ciudadanía en su conjunto y sus informes quincenales que habitualmente publicamos los amigos y aquellos que somos también ciudadanos tiempo completo en el trabajo que hace habitualmente Consumidores Libres. Fue el único secretario de Acción Cooperativa en democracia, cargo creado por Raúl Alfonsín, y él, siendo socialista, fue ese único secretario de Acción Cooperativa que él siempre me corrige diciendo que después hubo una continuidad, pero por brevedad, porque Menem lo convirtió en Secretaría de Estado, ¿no es así? No, en una dirección. En un instituto. Un instituto. Instituto de Acción Cooperativa y Mutual. Le bajó el rango. Exacto. Alfonsín jerarquizó la actividad cooperativa y elevó el rango que tenía de instituto a Secretaría de Estado. De modo que yo estuve desde el primer día hasta el último día de la gestión del gobierno del doctor Alfonsín, donde hemos multiplicado, ya ni me acuerdo por cuánto, el número de entidades de primer grado, de segundo grado, e incluso se creó una nueva confederación, hay 3 confederaciones en la República Argentina. Y le hemos dado sobre todo un gran impulso al tema de la educación cooperativa. Hay una ley que establece que en las escuelas
hay que enseñar los principios, los valores del cooperativismo y enseñar también a crear cooperativas escolares. Ley que no se cumple. Que no se está cumpliendo, lamentablemente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Hay provincias del interior del país que esta ley se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Por ejemplo, provincias como el Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, etcétera, donde se promueve la creación de cooperativas escolares como una nueva herramienta pedagógica para formar a la niñez y a la juventud argentina en la práctica de nuevos valores, nuevos comportamientos auténticamente democráticos, solidarios, participativos. Y al mismo tiempo, se logra abaratar la compra de útiles y artículos escolares, porque no es lo mismo ir a una librería y comprar un cuaderno, un lápiz o un sacapunta o un libro, que ir y comprar 300 libros, 300 sacapuntas. Se defiende el poder de compra, es decir, que se logran dos objetivos muy importantes. Por un lado, abaratar la compra de los útiles y artículos escolares y por el otro lado formar a la niñez y a la juventud argentina, como dije al comienzo, en la práctica de nuevos valores y nuevos comportamientos auténticamente participativos y democráticos. Y esto es lo que hay que hacer para formar a la juventud en estos valores. Y hoy, lamentablemente, los gobiernos, después de la salida del doctor Raúl Alfonsín de su cargo, los gobiernos que le siguieron no se ocuparon más del tema, por lo menos en el orden nacional. Gobiernos provinciales tuvieron distintas actitudes y comportamientos. Algunos también no le dieron ninguna importancia a esta ley y otros, en cambio, trataron de cumplirla, y en sus respectivas jurisdicciones se desarrolló el cooperativismo escolar. ¿Qué diferencia hay entre los emprendedores, así denominados últimamente en los últimos años, y las cooperativas? Que las cooperativas tienen una ley específica que las regula, los emprendedores no. Las cooperativas funcionan sobre la base de determinados principios, de una doctrina que los guía. Las cooperativas tienen autoridades. Hay cooperativas agropecuarias, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de vivienda, de trabajo, de consumo, de todas las actividades que uno pueda imaginarse, de modo que se practica dentro de las entidades la solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda mutua. Estos son los principios fundamentales. No tienen como finalidad el lucro y la ganancia, tienen como finalidad la solidaridad, la participación y lograr determinados objetivos. Por ejemplo, una cooperativa de trabajo, no hay patronos y obreros en relación de dependencia, sino que todos tienen el mismo rango, la misma jerarquía, un miembro, un voto. Ese es el principio fundamental en todas las cooperativas, cualquiera sea su objeto social. Un miembro, un voto, independientemente del aporte de capital que realizaron. Y esa es la diferencia fundamental con las empresas lucrativas, con las empresas capitalistas, que se vota en función del aporte de capital que se ha realizado. Aquel socio que ha hecho mayor cantidad de aporte de capital tiene un voto distinto a aquel que hizo un aporte menor. En las entidades solidarias, las entidades cooperativas, el aporte de capital es indistinto. Cualquiera él sea, se tiene un voto
en las decisiones. Todos son absolutamente iguales. Son entidades absolutamente democráticas. Entidades que tienen como finalidad la prestación de un servicio en las mejores condiciones posibles, al precio justo, no al precio que tiene como objetivo una ganancia, al precio justo. De modo que hoy hablar de estos temas en la ciudad de Buenos Aires es casi una novedad. El cooperativismo está desarrollado en el interior del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires. En los centros urbanos del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires hay algunas entidades cooperativas de trabajo, algunas cooperativas de vivienda, en fin, pero fundamentalmente la actividad es de carácter lucrativa, el grueso de la actividad. Mira, en una sociedad existen 3 sectores bien definidos. Vivimos en una sociedad capitalista, donde la base es el lucro, es la ganancia. Entonces, en una sociedad capitalista, la mayoría de las empresas son lucrativas, son capitalistas, pero conviven con otros 2 sectores muy importantes de la economía. El sector público, donde hay lugares donde hay empresas del Estado. En la República Argentina tuvimos en un determinado momento muchas empresas estatales. Hoy existen algunas, muy pocas, pues después del proceso de privatización que se vivió en el país en la década de los años 90, influido el gobierno por las ideas del consenso de Washington, las privatizaciones, todo lo que era del Estado era malo, todo lo que era privado era bueno, había que privatizar todo. Bueno, hoy en la Argentina tenemos un sector público muy reducido. Y de luego está el sector privado lucrativo, el capitalista, y el sector cooperativo que presta servicios públicos en el interior del país. La mayoría de los servicios de agua potable, de energía eléctrica, los prestan entidades cooperativas, son los propios usuarios que se agruparon en estas entidades. Toda la electrificación rural, ahí donde había que hacer grandes inversiones, fueron los propios vecinos, los propios productores, los que constituyeron las entidades e hicieron ese tipo de obra. Entonces, están las cooperativas agropecuarias, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de trabajo, farmacéutica, todas las actividades tienen una organización cooperativa que las representa y se llevan a cabo. En el interior del país, el grueso de las actividades están desarrolladas por estas entidades. En la época que yo fui secretario de Estado, le di un gran impulso, se crearon miles de cooperativas en todo el país. Después vino un bajón en ese sentido con el gobierno de Menem, la antítesis. Que fue la antítesis exactamente. Luego el gobierno de la Rúa, la crisis que vivió el país, el se vayan todos. Bueno, y después vino el gobierno de Néstor Kirchner, que no le pusieron palos pero tampoco en la rueda, pero tampoco hubo un apoyo así decidido al movimiento solidario. Y hasta el momento actual en que nadie habla hoy de las cooperativas. En la época que yo fui secretario, en todos los medios de prensa se hablaba de este tema. Yo traté de instalar esta idea en los medios masivos de comunicación social para que el oyente, que sobre todo en las grandes ciudades, se enterara de lo que está sucediendo en el interior de la República,
que existen gracias a estas entidades, donde los propios vecinos, los propios habitantes, los propios productores agropecuarios, los propios trabajadores voluntariamente se adhirieron a este tipo de organización social. Se promovió la autoconstrucción de viviendas, por ejemplo, durante mi gestión. Y en el Gran Buenos Aires, sobre todo, se levantaron se hicieron infinidad de construcciones de vivienda, donde los asociados a las cooperativas, por ejemplo, ponían el terreno. El municipio hacía la inversión en los servicios públicos de agua potable, desagües cloacales, electricidad, etcétera. Y los propios usuarios a veces conseguían créditos de instituciones bancarias o financieras de la Argentina o del exterior, y con eso construían las viviendas. Con una particularidad muy interesante: nadie sabía cuál era la vivienda que le iba a tocar. Tenía un objetivo, que todos pusieran el máximo de esfuerzo en la construcción de ese barrio, que las cosas salieran de la mejor manera posible, que las viviendas tuvieran la mejor calidad, porque después iba un sorteo. Entonces, si sabían cuál era su vivienda, podían poner mucho empeño en la calidad de esa vivienda y descuidar la ajena. Pero al no saber cuál era la que le iba a tocar, se ponía el máximo de empeño para que las cosas salieran de la mejor manera posible. De modo que se puede transformar una sociedad totalmente, de una sociedad capitalista, donde impera el individualismo, el egoísmo, el del sálvese quien pueda, a una sociedad solidaria, una sociedad más fraterna, donde el lucro no sea el objetivo central, sino que el objetivo central sea la prestación de un servicio o la provisión de bienes en las mejores condiciones posibles. Este es el prócer del cooperativismo y del mutualismo, es Héctor Polino, y doy fe de todo lo que ha dicho, porque nosotros estamos en el aire con este programa, pero con otro formato, desde febrero de 1984, cuando comenzamos en la entonces estatal LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, AM 950, en la etapa de Daniel Divinsky, editor de libros y abogado, designado por el presidente Alfonsín como interventor. Nosotros estábamos en las 12 horas de la radio los domingos de 9 a 21, con este mismo mecanismo ciudadano que en el presente con otro formato, la búsqueda de las coincidencias y contrastes del pasado y del presente.